Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una semana más aquí a las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. Israel conmocionada tras conocerse algunos detalles del asesinato terrorista de la joven Ori Ansbacher de 19 años. Ministros y manifestantes piden la pena de muerte para el autor del crimen de la joven israelí. El gobierno israelí aplicará la ley para deducir del presupuesto de la autoridad palestina el equivalente al pago a los terroristas. Las agencias de inteligencia británica, israelí y estadounidense logran sacar de forma clandestina a un científico nuclear iraní. Estos son los asuntos de hoy. En la segunda parte les hablaremos de la agenda cultural. Ahora lo hacemos de Israel, que está conmocionada tras conocer algunos detalles del asesinato de la joven Ori Ansbacher, de 19 años, cuyo cadáver fue encontrado en la zona boscosa de Ein Yael, cerca del Zoológico Bíblico de Jerusalén. La familia reportó su desaparición el jueves por la tarde. Su cuerpo estaba desnudo y con signos de haber sido acuchillada en el tórax y el cuello. El Servicio de Seguridad General de Israel confirmó que se trata de un ataque terrorista cometido por un palestino de 29 años que se encontraba en Israel en forma ilegal. Había salido por la mañana del jueves de su casa en Hebrón armado de un cuchillo y se internó en un bosque cercano a la aldea de Beit Jalá, donde atacó y asesinó a la joven. Durante su detención cerca de la mezquita de El Viré, en la zona de Ramala, en los territorios en disputa, se registraron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los palestinos que habitan la zona. Sí, bueno, este es un crimen, como decimos, que tiene conmocionado a Israel. Y vamos a explicar por qué, porque evidentemente no es el primer acto terrorista que sucede en Israel, desgraciadamente. Incluso ha habido otros con muchas más cantidades de víctimas y con niños pequeños, etcétera, etcétera. Pero las características de lo que en principio se sabe, y se ha sabido en las últimas horas, porque antes eran solamente rumores, se descubrió el cadáver ya el propio viernes, y a partir de ese momento empezó la persecución del terrorista, pero al principio no se decía ni siquiera si era un acto terrorista o no, y no se daban detalles. Y eso en Israel significa que el crimen fue más escabroso todavía de lo que uno cabe imaginar. Por lo que ha trascendido y lo que de forma no oficial se conoce, pues esta persona palestino que se escondió en el bosque vio que esta chica estaba paseando por ahí, la atacó, había salido con un cuchillo de la casa, la atacó, la violó, la apuñaló y la decapitó. Y luego huyó de la zona hacia Ramala, y cuando fueron a detenerlo, que ya más o menos había trascendido el tipo de crimen que había sido, pues los palestinos de la zona se enfrentaron a los soldados, ¿no? Porque yo no entiendo muy bien hasta dónde llega el concepto que algunos tienen de resistencia. Es decir, si alguien en nombre de una causa viola a una mujer, la apuñala y la decapita, para ellos esto ¿qué es? ¿Un crimen de género? ¿Violencia de género? ¿O es una resistencia palestina a la ocupación israelí? Pues a mí no me entra en la cabeza, no solamente que los palestinos hicieran fuerza para que no se detuviera esta persona, sino que lo que no me entra en la cabeza es que los periódicos españoles no lo pongan en primera plana. En realidad no lo están poniendo ni siquiera en sus páginas web. Y cuando ya alguno ha puesto alguna noticia al respecto, ya son hoy lunes 4:30 de la tarde, que no todos los periódicos lo reflejan, pero el que lo refleja dice, según el ejército, según el Mossad, dicen que fue un acto terrorista. Como diciendo, estos israelíes siempre dicen que todo es terrorismo. Y el móvil
fue terrorista, no fue una violación, no fue un pervertido sádico que mata a las mujeres y luego las decapita, sino que lo que se cruzó fue con una mujer y por eso la hizo sufrir más. Pero yo quiero ver en pie de guerra, a los movimientos feministas de todo el mundo, incluidos los de España. Yo quiero una declaración hoy mismo contra que la resistencia palestina o que la lucha por la autodeterminación, o como coño quieran llamarlo, y perdón por el adjetivo, pero es lo que me sale hoy en día, es solamente en el caso de que maten a una chica israelí de 19 años es comprensible. Que la maten no, que la violen, que la acuchillen y que la decapiten. Si esto no ha quedado claro, pues seguimos hablando en las próximas noticias que también comentaré. Tras el arresto del sospechoso palestino, el público israelí se reunió en una manifestación espontánea en el centro de Tel Aviv, pidiendo desde la expulsión hasta la pena de muerte para los terroristas asesinos. La ministra de Justicia, Ayelet Shaked, manifestó que la Fiscalía debe pedir la pena de muerte. Otros ministros se unieron a la petición. La mayoría de los detalles del crimen están bajo secreto de sumario. Aunque la pena de muerte existe formalmente en la ley israelí, solo se ha utilizado una vez en 1962 en el caso del oficial nazi Adolf Eichmann. Requiere una decisión unánime de un panel de 3 jueces que nunca se ha implementado desde entonces. Y yo creo que pese al el comentario que hice antes y la indignación que me asalta, el tema de la pena de muerte no corresponde porque, entre otras cosas, primero, para los palestinos la pena de muerte solamente significa que le van a hacer una calle, una plaza y que la familia va a vivir a tutiplén porque ellos van a ser mártires. Y hasta ahora no han tenido un mártir por pena de muerte, sí que en enfrentamientos con los soldados israelíes o haciéndose estallar con una bomba o lo que sea. Ahora, si se aplica la pena de muerte para un acto terrorista, ¿qué pasará? Y esa es la pregunta. Si esto se vincula, que un acto terrorista también puede conllevar la pena de muerte, ¿no? Si hay un precedente, ¿qué pasará cuando haya un acto terrorista por el cual judíos maten a palestinos? Porque esto tampoco es que nunca ha pasado o que no puede llegar a pasar. Porque las cosas están muy tensas en Oriente Medio, muy tensas en Israel, y ya hemos visto cómo en el pasado han incendiado una casa con una familia palestina durmiendo dentro, ¿no? Así que si alguien asesina a otro, esto tiene por un ideal, por una cuestión ideológica, lo que se podría denominar terrorismo. ¿Están en Israel dispuestos a que se condene y se ejecute una pena de muerte contra un judío? Si están de acuerdo con ello, pues adelante, pero me parece que no hay casi nadie, porque tampoco he hecho un censo, pero me parece que el 99% de la población judía en Israel estaría en contra de la pena de muerte simplemente por este supuesto, incluso los más radicales. A menos que ya quieran acabar con el sistema de leyes y decir que haya una ley para los judíos y otra ley para los árabes, cosa que a pesar de las acusaciones de organismos internacionales no es así. En el caso de esta persona vive en Hebrón, no vive en los territorios bajo control de Israel, por lo tanto se le aplica la legislación de la ocupación militar, de la administración militar de los sucesos que tienen lugar en esa zona. Me imagino que lo primero que se hará, como en casos anteriores, será demoler la casa de la familia del terrorista. Pero claro, Israel puede castigar hasta cierto punto, si no aplica la pena de muerte,
e incluso decir que será cadena perpetua, pero ya hemos visto que condenas muy largas en el pasado se intercambiaron por soldados o cadáveres de soldados o de prisioneros civiles en trueques en el pasado. Y si no, en el peor de los casos, aunque les toque pasar mucho tiempo en prisión, los asesinos tienen la total tranquilidad que la autoridad palestina va no solamente a reparar los daños que el ejército le haga a su familia derribando la casa, sino que le van a suministrar un sueldo mensual muy superior al que gana cualquier palestino que trabaja incluso en instancias productivas muy importantes. El sueldo que reciben los palestinos que cometen actos de terrorismo con sangre, en los que mueren israelíes, están más valorados y más premiados que los que no consiguen matar a nadie. Y en el caso de haber conseguido un impacto emocional tan importante como el de esta chica de 19 años, Ori Ansbacher, pues seguramente le darán hasta un premio especial y la familia podrá vivir a tutiplén, porque ellos, en la mentalidad de la autoridad palestina, ¿se merecen qué? ¿Se merece que un crimen tan atroz sea premiado? Pues de esto va a hablar la próxima noticia. Al inicio de la reunión del gabinete de este domingo, el primer ministro Netanyahu anunció que su gobierno comenzará a deducir del presupuesto de la autoridad palestina el monto equivalente al pago que realiza a los terroristas, siguiendo la ley aprobada por el Parlamento, pero que aún no había sido implementada. La autoridad palestina paga alrededor de 350 millones de dólares al año en salarios a terroristas y sus familiares. Netanyahu felicitó a las fuerzas de seguridad por capturar al asesino pocas horas después del suceso. Bueno, lo que venía diciendo, ¿no? Ahora fíjense la cantidad, 350 millones de dólares, que deben ser más o menos unos 300 millones de euros. En Israel no hay 100.000 presos palestinos, ¿eh? O sea, y de los que reciben estas cantidades elevadas, pues serán, no sé, apenas, no sé si llegan al millar de personas que estén en esas condiciones. Así que imagínense el dinero que pueden ganar. Esto es el premio al gordo, que ya no es el gordo de Navidad, sino el gordo de la sangre, en cuanto producen crímenes que son totalmente antisemitas, porque vamos a ver, los palestinos que salen a matar gente no salen a matar israelíes, salen a matar judíos israelíes. Que esto quede claro, porque si escuchan que esta persona que se cruza va vestida, si la chica fuera una chica vestida de árabe, no la ataca. Si escuchan que habla árabe, no la ataca. Si escuchan que habla como un turista, tampoco la ataca, porque no le resulta rentable para la propaganda que está haciendo. Al contrario, puede ser un problema diplomático para la autoridad palestina explicar por qué se cargan a un ecuatoriano o un estadounidense o un francés que estaba por ahí paseando y que ni siquiera era judío. Pero en cuanto comprueban que su objetivo es un judío, lo matan, lo hacen sufrir y prolongan su sufrimiento y el de su familia con la crueldad máxima que se puede ver en este caso. Yo no sé si alguna vez alguien se ha planteado los límites de definir el nazismo como el mal absoluto, porque algunos dicen, no, es que si se habla del nazismo como el mal absoluto es como poner a los judíos en el bien absoluto. Bueno, olvidemos el nazismo. ¿Qué es esta gente? ¿Existe alguna ideología, existe alguna religión, existe algo que justifique la forma de actuar de esta gente? Y no es un individuo, porque es premiado y porque para detenerlo se levantan sus compañeros, sus vecinos, se levantan y se enfrentan al ejército para que no lo detengan. Esto es el mal absoluto. El mal encarnado en una persona que es el vehículo
del mal encarnado en una idea sustentada por mucha gente y subvencionada por muchísimos más, entre ellos nosotros mismos. Nosotros, como españoles, como gente que pagamos impuestos y que parte de nuestros impuestos se destinan a ayudas de las cuales no se tiene ningún control para la autoridad palestina, que luego destina ese dinero a subvencionar asesinos de la peor calaña. Yo creo que si antes hice el llamamiento, que sé que es solamente dialéctico, que nunca va a tener ningún efecto, para que la prensa tenga la mínima ecuanimidad al juzgar y dar publicidad a este crimen tan atroz, pues también desde aquí mi llamamiento, que va a ser infructuoso, a las autoridades de este país para que cierren el grifo a los asesinos, cierren el grifo a los que incitan al odio, a los que premian al odio y a quienes lo subvencionan directamente con nuestro dinero. No puede ser más. La agencia de inteligencia británica M16 habría realizado una operación secreta especial con el Mossad israelí y la CIA estadounidense para llevar de forma clandestina a un científico nuclear iraní al Reino Unido, usando la crisis migratoria para encubrir la entrada del científico iraní al país en un pequeño bote que habría llegado junto a otros iraníes en la víspera del Año Nuevo. El técnico nuclear tendría información secreta sobre el programa nuclear de Irán y habría ayudado a planificar el asesinato del científico nuclear iraní Mostafa Ahmadi Roshan, que murió tras explotar un auto en Teherán en 2012. Según el reporte, el plan fue tramado desde el mes de octubre y el Mossad habría logrado sacarlo de Irán hacia Turquía para desde ahí emprender el viaje a Reino Unido y de allí a Estados Unidos. Sí, la prensa, sabes que suele abundar en relatos míticos sobre el Mossad, incluso a desfigurarlo, porque también cuando hay una detención de un palestino en Israel la atribuyen al Mossad, que está fuera de su jurisdicción, porque el Mossad es un servicio de inteligencia exterior. Ya en el interior tenemos en Israel otros servicios, como el Shabak, Servicio de Seguridad Interior, el Servicio de Inteligencia del Ejército, etcétera, etcétera. Pero del Mossad se habla se exagera mucho, se habla se hacen películas a veces también un poco exageradas, pero en este caso, fíjense ustedes en quiénes trabajan con el Mossad. No están trabajando las fuerzas de la oscuridad, de las redes del tráfico de personas, el contrabando, no sé qué, todo esto que siempre denunciamos que tienen generalmente a Hezbollah como protagonista, sino el MI6, que el MI6 es el Servicio de Inteligencia Británico y la CIA de Estados Unidos. Si uno piensa que es solamente porque está Trump, no, también está Trump, pero también está Europa, también está Theresa May, que aunque no quiera ser parte de Europa, es parte de lo que es nuestro continente. Y todos están colaborando. ¿Por qué? Porque hay alguien que es un científico nuclear iraní que ha sido obligado durante mucho tiempo a desarrollar, mentir y crear una amenaza para el mundo árabe y para los judíos en forma de bombas atómicas. Esta persona podría haber ayudado, como dicen, a planificar el secuestro, bueno, no el secuestro, el asesinato del científico nuclear Mostafa Ahmed Roshan, que era uno de los encargados del plan nuclear iraní más importante, si no el más, y para hacerlo, esta persona, no sabemos muy bien los detalles, porque evidentemente al hablar de servicios de inteligencia no nos van a contar toda la historia. Por ejemplo, qué pasó con su familia o qué pasa con su familia. Seguramente, esto ya lo aventuro yo, pues habrá organizado una especie de viaje a Disneyland, París o alguna parte del mundo de su familia para que estuvieran a salvo de las represalias en cuanto se fugara. ¿Y cómo se ha fugado? Pues si bien ahora está en Estados Unidos,
a lo que llegó desde el Reino Unido, después de un interrogatorio del MI6, pues para llegar al Reino Unido, el que lo sacó de Irán y lo llevó hasta Turquía, y desde ahí lo puso en un bote que sabía que iba a llegar hasta Inglaterra, han sido los israelíes. El Mossad, que actúa dentro de Irán y que actúa dentro de Turquía, dos países que no son muy amigos de Israel, y allí sí han logrado realizar esta operación. Entonces, para los que diseñen películas y imaginen historias sobre el Mossad, pues aquí tienen una buena historia en la que basarse, una historia que es completamente real y que demuestra el alcance de la inteligencia israelí, que no es la primera vez que se demuestra que está dentro de Irán, porque ya a principios del año 18 creo que fue, cuando el primer ministro Netanyahu presentó un archivo con millones de documentos, millones de páginas de documentos del plan nuclear iraní. Y eso, vamos, que para la gente que ha firmado, para los países que han firmado el acuerdo de 2015 y que no se han retirado como Estados Unidos, pues tendría que decirles algo, porque no eran datos antiguos, sino datos de lo que ahora mismo están haciendo, no solamente en el desarrollo del plan nuclear, sino también de los misiles balísticos intercontinentales. Con lo cual, pues sigue mi recomendación no solamente a Hollywood, sino también a otras versiones como Bollywood o en otros aspectos, en que si se quieren acercar un poquito a la realidad y no contar milongas, pues aquí tienen un ejemplo de lo que hace el Mossad. Finalizamos aquí esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Volvemos con la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Bueno, comenzamos hablando de la canción de Neta Barzilai, que ganó la pasada edición de Eurovisión, del festival que se celebra este año con polémica en Israel. Esa canción que suena en tu gimnasio y en otros muchos alrededor del mundo, y no solo en estos espacios del terror o de la fuerza de voluntad. Bueno, vamos a lo que es la noticia. El rockero Jack White, de la banda White Stripes, ha logrado que se le reconozca crédito como coautor de la canción de Toy, cantada, ya saben, por Barzilai, tras haber denunciado un plagio de su tema Seven Nation Army. La queja por plagio que llevó a cabo Universal Music, la discográfica de White, se ha dirimido finalmente con un acuerdo cuyos detalles no se han difundido, pero el diario Jerusalem Post ha indicado que probablemente contemplen que el rockero de Detroit reciba parte de los derechos de autor que genera Toy. El tema Seven Nation Army se publicó en 2003 y alcanzó el número 1 en listas de música alternativa en Estados Unidos y Reino Unido. La canción israelí está firmada por Doron Medali y Staff Beger, y tras hacerse con el triunfo en Lisboa el pasado mayo fue editada y distribuida por Sony en Estados Unidos. Lo que han dicho los autores de la canción israelí es que generalmente vivimos en un mundo donde hay una línea muy fina entre el plagio y la similitud, y todas las melodías posiblemente ya han sido inventadas. Esto es lo que han dicho, así que dejamos a su criterio si es plagio o no, y si este acuerdo que se ha firmado pues es un poco para evitarse más jaleo o realmente hay cierta verdad en esta acusación de plagio. Les animamos a afinar el oído. Las podrán escuchar rápidamente, ¿no? Buscando en YouTube. Claro, Seven Nation Army y Toy de Neta Barzilai. Eso, jueguen a comparar. Bueno, seguimos, continuamos y nos trasladamos a Jerusalén, ¿puede ser? ¿O? A Tel Aviv. A Tel Aviv. Bueno, nos vamos a Israel. Sí, nos vamos a Israel, pero sobre todo se van los promotores del grupo Costa del Sol, que es un grupo que agrupa a las ciudades de esta zona de España eminentemente turística, que estará presente por tercer año consecutivo en la feria IMETM, la Feria Internacional del Mercado de Turismo Mediterráneo, que tendrá lugar en Tel Aviv estos 2 y 13 de febrero. Se trata de una feria de carácter profesional a la que asisten los principales
turoperadores, agentes de viaje del mercado israelí, así como líneas aéreas y medios de comunicación especializados. Además, en horario vespertino también está abierta al público. Este año la entidad acude con un mostrador propio dentro del stand de Tour España, por lo que tendrá aún mayor visibilidad. Además de participar en la feria, este 11 de febrero, la Costa del Sol estará presente en un seminario sobre el mercado israelí que organiza la Oficina Española de Turismo de Roma. Esta jornada de formación versará sobre la situación actual y perspectivas del mercado, comunicación y marketing en el sector turístico de Israel y avanzará las claves más importantes de cómo llegar al turista israelí. Un objetivo que persiguen no solo en la Costa del Sol, porque se dice que es uno de los que se deja más dinero cuando visita España. Aprovechará la Costa del Sol su presencia en la feria con el objetivo de fortalecer la cooperación entre Israel y el destino. De hecho, se trata de la mayor feria anual profesional centrada en este tipo de turismo. El año pasado recibió a más de 60 países, más de 160 expositores y 20.000 visitantes. Así que deseamos mucha suerte a los de Tour España y la Costa del Sol, y además recordarles que hay un vuelo directo de Tel Aviv-Málaga en temporada alta con 2 frecuencias semanales entre marzo y octubre, y este vuelo operado por la compañía Sandor, que pertenece a, ya saben, es la filial de El Al, será utilizado, se supone, para aumentar este turismo israelí en nuestro país, en concreto en la Costa del Sol. Estupendo. Pues si te parece, volamos a la península de nuevo y hacemos algún itinerario, ¿no, sefardí? Sí, nos alejamos de la costa, eso sí, porque nos vamos a Castilla y León. Ya sabe, la Asociación Itinerarios Sefardíes de Castilla y León, que se constituyó el pasado diciembre y de la que forman 12 municipios de la región, celebrará su primera asamblea a mediados de este mes en Ponferrada. El encuentro servirá para ir avanzando en el diseño de un plan director para los próximos 4 años que definirá objetivos, proyectos a desarrollar, inversiones y acciones de difusión y promoción. Hasta ahora esta asociación está compuesta por los municipios de Castrillo-Mota de Judíos, Castrojeriz, Paredes de Nava o Cuéllar. Son los más destacados de los 12 que ya la conforman. Incluyen antiguas juderías, restos arqueológicos, yacimientos y cementerios judíos, además de otro patrimonio no tangible. Y la oferta es parecida a la que ofrece la Red de Juderías de España, de la que ya forman parte las ciudades de Segovia, Ávila y León. El presidente de la asociación es Lorenzo Rodríguez, ya saben, el alcalde de Castrillo-Mota de Judíos, y tanto Lorenzo Rodríguez como el resto de los responsables se han reunido con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y también con los presidentes de las diputaciones provinciales de la región para que se puedan incorporar más municipios a esta asociación. Se diseñará un itinerario cultural y turístico que pretende atraer a los 300.000 judíos, más o menos, que anualmente visitan España en busca de sus raíces. Pues nada, una oferta turística para descubrir el pasado sefardí en Castilla y León. Y nosotros con esa noticia cerramos la agenda y cerramos las noticias de hoy para recibirles aquí en Radio Sefarad mañana ya. Hasta mañana.